Estamos con el doctor Pablo Rafa, que es el director de UPA 12 de Cuartel Quinto, que depende del Hospital Mariano Luciano Vega, y además tiene bajo su ala el nuevo hospital modular que se construyó donde se encontraba el helipuerto de UPA. ¿Cuál es la situación de este hospital modular, doctor? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Bueno, mira, en este momento la situación del hospital modular, estamos en plena operatividad todavía. La realidad es que tenemos muy analizados los números, la cantidad, y eso nos va de alguna forma guiando. Y hoy estamos cerca de un 30% de la capacidad operativa. Todavía tenemos pacientes, tenemos flujo de pacientes. El modular de Moreno se transformó en una especie de punto estratégico dentro de la red sanitaria. El hospital de Moreno, si bien refuncionalizó toda una parte del hospital, tiene una capacidad que no iba a dar para contener todos los contagios que hubo en la zona, porque también absorbimos parte de José Cepaz y otra parte de zonas aledañas que por una cuestión de cercanía nos terminaron llegando al hospital modular. Y de alguna forma también nos permitió absorber pacientes, lo que se suponía que iba a ser al revés, que nosotros íbamos a colapsar primero y el Hospital Posadas nos iba a recibir los pacientes, terminó pasando al revés. Le hemos recibido durante toda la pandemia pacientes al Hospital Posadas, pacientes al Hospital de Moreno, pacientes al Hospital Municipal Eva Perón de Merlo, al Héroes de Malvinas, al Hospital de Bicentenario, al Néstor Kirchner. Tuvimos la suerte de tener la posibilidad de responder favorablemente, ¿no? Porque la verdad que se trabajó muy en red, con un sistema de comunicación muy efectivo, donde todo se volcaba a una única base de datos, un mapa de camas de toda la región, y el sistema de emergencias iba derivando a los pacientes según su ubicación geográfica, según su cercanía, y nos permitió ser un punto estratégico para la respuesta ante el COVID. Sí, a ver, y hago un paréntesis aquí, no solamente con respecto al COVID, porque nosotros lo ejemplificábamos hace un tiempo atrás, en el caso de Jessica Fernández, esta chica que fue víctima de intento de femicidio ahí del barrio Los Hornos, donde ustedes la asistieron primero y la derivaron a una institución de mayor complejidad, que es el Hospital Mariano Luciano Vega. Exacto. Es el espíritu original de la SUPA. En realidad, el modular se transformó en una área de una sola patología, que es COVID. Todo lo que entró era o casos sospechosos o casos confirmados COVID. La UPA, que es lo que está aledaño y lo que siempre estuvo ahí, pero nunca funcionó. Que era un cascarón vacío prácticamente. Sí, prácticamente era un cascarón vacío, donde la gente llegaba y no tenía una respuesta acorde a las necesidades. Empezamos a trabajar fuerte también en eso, con el apoyo del Hospital de Moreno, que nos bancó un montón de reemplazos de guardia. Logramos nutrir un poco más el plantel médico y de profesionales enfermeros y enfermeras, y logramos refuncionalizar la capacidad de la UPA. Para que te des una idea, en enero estábamos alrededor de las 600 consultas mensuales. En noviembre tuvimos 1.800 de área no COVID, o sea, eso independientemente del hospital modular, con lo cual el desafío nuestro fue doble, fue bancar una pandemia en un hospital de cero, porque es muy difícil. El hospital, por ejemplo, el Hospital de Moreno ya tiene una sistemática, una forma de trabajar. Cuando arrancás de cero es terriblemente difícil. Sí, lo hablamos no solo del micrófono, y esto tiene que ver con algo que mencionaste, que es el entrenamiento. Digo, el estar, que los equipos de trabajo tengan una amalgama suficiente para poder trabajar de manera coordinada. Digo, cuando los jugadores son todos nuevos, es muy difícil. Necesitas entrenamiento, justamente. Absolutamente, absolutamente. Bueno, al ser una sola patología nos permitió tener mucho tiempo para estudio, una curva de aprendizaje forzada muy rápida, donde los profesionales que hoy son brillantes profesionales y en ese momento eran inexpertos profesionales, aprendieron a manejar un respirador, aprendieron a poner vías centrales con la guía ecográfica, aprendieron a manejar un paciente con una complicación respiratoria grave. El equipo de kinesiología también tuvo esa posibilidad de manejar pacientes complejos, y tuvimos la suerte de tener un gran apoyo de kinesiología, y eso nos permitió la excelencia de la atención. Y el equipo médico tuvo esa posibilidad de entrenarse rápidamente y de generar un equipo muy consciente, muy compañero, muy ameno, y con una dinámica de trabajo que te permitía
atender mucho más de la capacidad que uno puede atender como médico. Hay estructuras que uno maneja que se supone que se deberían cumplir más o menos. Por ejemplo, un médico cada tantos pacientes internados en clínica médica, un médico cada tantos pacientes internados en terapia intensiva. Eso siempre estuvo en desequilibrio, entonces tuvimos que operativizar y efectivizar mucho la atención para igualar la calidad de atención. Pablo, con respecto al plantel, ¿qué plantel tenés dentro del hospital modular específicamente? Específicamente tenemos 3 médicos, eso, bueno, el plantel de recursos humanos lo gestiona el Ministerio de Salud de la Nación por medio del Hospital Posadas, digamos. Nosotros somos monotributistas, los que hacemos guardias ahí, y los que trabajamos, digamos, en turnos como enfermería. Le facturamos al Ministerio de Nación como prestadores de salud y cobramos en un depósito como monotributo, con toda la precarización que eso implica. Entendimos que fue necesario en este contexto, que fue la única forma de tener una respuesta inmediata, porque el sistema de ingreso de recursos humanos en provincia tiene una burocracia tan trabada que es virtualmente imposible lograr una cosa así. El plantel consta de 3 médicos por guardia, un intensivista y 2 médicos clínicos, 2 kinesiólogos por guardia que hacen apoyo fuerte en terapia intensiva, su trabajo fuerte en terapia intensiva, pero también con los pacientes que están en situación grave en clínica médica. Tenemos un cupo de 61 enfermeros, que en las rotaciones y en todos los turnos nos queda aproximadamente 11 por turno, que si bien es bajo, nos permitió también, logrando una buena dinámica de trabajo, llegar a tener una buena atención. Nos costó tiempo y sudor, pero se ha logrado llegar a esa operatividad y también tener en cuenta que nos fuimos enfermando. Yo no hice las estadísticas todavía porque sinceramente me da miedo el número que voy a ver, pero me enfermé yo, se enfermaron todos, Manuel de Álvarez, digamos, fuimos cayendo todos. Por suerte no tuvimos que lamentar ninguna situación grave ni ninguna pérdida como lo ha tenido que hacer otros hospitales con terrible dolor de despedir a compañeros de trabajo, pero esa dinámica de trabajo nos permitió ir bancando a los compañeros que se iban enfermando, porque la realidad es que al no tener RT, si no venís a trabajar no la facturás, y si no la facturás no la cobrás. Entonces tuvimos que inventar una especie de sistema de relevos para cubrir todas las guardias, repartirnos. Es un plantel donde uno entra al área COVID y uno no sabe si es médico, enfermero, kinesiólogo, uno hace lo que tiene que hacer. Si tenés que hacer el trabajo del kinesiólogo lo haces, si tenés que hacer el trabajo del enfermero lo haces, y se transformó en una dinámica de equipo muy unida, muy efectiva, y la realidad es que los resultados estadísticos fueron excelentes. Pablo, ¿y qué pasa con ese equipo de excelencia que estás mencionando a partir del 31 de diciembre? Mirá, ahora al descender la curva, al empezar a estabilizarse el descenso de la curva, Nación va a empezar a intentar hacer un recorte, porque la realidad es que esto fue un extra presupuesto en el contexto de una pandemia, y hay un compromiso político de parte de provincia de asumir toda esa orgánica del hospital modular que se generó, para que Nación pueda levantar los monotributos y nosotros podamos tener los derechos laborales por lo que nuestros viejos lucharon y ganaron. Pero la realidad es que, como te decía recién, el aparato burocrático de la provincia depende de la coparticipación, de cosas que se votan en Cámara Alta y Baja de la provincia de Buenos Aires, y lleva un tiempo que muchas veces no se condice con el tiempo de la pandemia. Nos están diciendo que el 31 de diciembre se está levantando el modular, o sea que van a dejar de pagarnos los monotributos, básicamente. La semana pasada tuvimos una asamblea con los trabajadores y trabajadoras del hospital y de la UPA, con algunas organizaciones populares, con pacientes que vienen recuperados, que vinieron a escuchar el proyecto hospital que tenemos y a escucharnos las problemáticas. Pues la realidad es que somos 114 compañeros y compañeras que es nuestra fuente de trabajo. La realidad es esa, que vinimos a laburar en medio de una pandemia, entendimos que lo teníamos que hacer y que teníamos que mirar para adelante.
y hoy de alguna forma esos compañeros que dejaron otras ofertas laborales, eligieron viajar y venir hasta Cuartel Quinto, se ven con esa incertidumbre de no saber qué va a pasar. Para eso hoy, bueno, de alguna forma trabajamos mucho en un proyecto de hospital, muchísimo. Fueron noches largas de amanecernos discutiendo, proyectando. Las compañeras que tengo en dirección, la verdad que hicieron trabajo de edición y armado del proyecto muy interesante, que si querés te lo comento. Sí, sí, por favor. Bueno, el proyecto el proyecto hospital que nosotros tenemos pensado para el modular es empezar en etapas, ¿no? Empezar plantando una base, que esa base es un hospital donde empieza a cambiar la mirada del sistema sanitario, donde empieza a mirar al paciente desde otra perspectiva. Estamos muy acostumbrados a tener un sistema sanitario expulsivo, donde el paciente llega con un problema y se va con un problema más grave, que es no solo la no resolución de ese problema, sino un turno por ahí de acá a 2 meses o que acá no se hacen los estudios, andate a otro lado y una suerte de deambulación por todo el sistema sanitario hasta que uno logra o tiene un mango para hacerse la ecografía privada o encuentra alguna alternativa lamentable como viajar hasta el Hospital Posadas, hasta el Sommer, que son horas y horas de viaje para lograr esa atención. Nuestra idea es empezar a trabajar primero y principal con la problemática de violencia de género infantil. Hemos visto que hemos tenido algo de trabajo en el barrio, en los barrios, en algunos merenderos, en algunos lugares donde tuvimos la posibilidad de que nos presten el espacio con el distanciamiento para tener una idea de lo que pasa realmente en el territorio, y hemos destapado una olla que ahora tenemos que ir a resolver. Una vez que visualizamos un problema tan grave como es la terrible incidencia de violencia de género que tenemos en Moreno y particularmente en Cuartel Quinto, donde se concentra el 80% de los femicidios de este año y que marcó uno de los niveles más altos de femicidio de todo el conurbano bonaerense. Entonces nos empezamos a contactar con algunas redes, organizaciones sociales, con algunas redes del Estado ya armadas, y empezamos a resolver casos de violencia uno por uno. Tuvimos tanta repercusión que hemos tenido hasta 3 o 4 casos de violencia en un solo día que son terriblemente difíciles de resolver, porque no implica solamente hacer una denuncia en la fiscalía y que el agresor tenga una perimetral, implica ver si esa mujer tiene quién le cuida a los chicos para ir a hacer la denuncia, si tiene qué comer, si es cabeza de familia, o sea, se abre un universo. Sí, otra de la violencia que es la económica, difícil. Que es la económica, por ejemplo. También, sí, absolutamente es real, sí. Entonces nuestra base, nuestro fundamento está puesto en eso. Para lograr eso queremos generar un sistema de atención bien integral, bien operativo, que sea práctico, que no tenga trabas. Para eso tenemos la idea fuerte, conseguimos un grupo de médicos que hacen diagnóstico por imágenes, son 7 médicos, donde hay 2 ginecólogos, cardiólogos, médicos que hacen ecografías generales y hacen procedimientos también ecoguiados, que nos va a permitir tener un estándar, un grupo de exámenes complementarios que sean muy resolutivos, muy rápidos, y al mismo tiempo una sistemática de atención donde el paciente ingrese, se tenga la atención en un tiempo prudencial, porque la otra realidad es que hay una sobredemanda y estar 2 horas esperando un turno también nos parece que eso es violento de parte del sistema sanitario. Generar eso, que según la problemática se derive dentro del mismo espacio a los diferentes especialistas, donde se pueda resolver la mayor cantidad de situaciones posibles, hacer los exámenes complementarios, incluso PAP, colpo, mamografías, todo lo que tenga que ver con prevención de la salud, que en este momento está totalmente relegada y totalmente inaccesible para las personas que viven en Cuartel Quinto, y que eventualmente tener una fuerte articulación con el plan Remediar para que si hace falta alguna medicación, alguna vitamina, algo, pase por la farmacia y se lo lleve. Que entre una persona con un problema y se vaya con una solución y con un control de acá a una semana. Esa es nuestra segunda base, basarnos en las mujeres, en las madres, en los chicos y en los adultos mayores,
un centro de diagnóstico con una capacidad operativa óptima, con pediatras que no tenemos uno solo, médicos generalistas, equipo multidisciplinario con psicólogos y trabajadores sociales. Y además de eso, nuestra idea, o sea, nuestra presentación fuerte es tener una gestión con PAMI. Hemos visto que si el sistema, hay varios modelos de híbridos dentro del sistema público, esto de alguna forma, tener cápita de internación de PAMI y poder tener la posibilidad de desarrollar algunas exámenes complementarios que sean muy frecuentes y uno pueda resolver muchas cosas, nos va a permitir una devolución financiera que nos va a permitir que eso... claro, eso en realidad se divide. Cuando uno tiene cápita, el SAMO es un porcentaje, que para la gente que no sabe, el SAMO es un extra a nuestro sueldo que nos depositan repartido equitativamente entre todos los trabajadores y trabajadoras de la institución, gracias a la devolución que existen de las obras sociales. Uh-huh. A veces hay instituciones donde tiene una cápita fuerte de PAMI que el SAMO constituye un 30% del sueldo, con lo cual el SAMO te lo sacan si faltás, con lo cual eso mejora mucho la calidad de atención porque no querés faltar, porque claro, es un montón de plata la que te descuentan, haces cambio de guardia, todo, las tasas de inasistencia bajan muchísimo, podés efectivizar mucho el sistema y al mismo tiempo tenés un mango más que viene muy bien, porque la realidad es que los sueldos que tenemos nosotros todavía están muy por debajo de lo que debería ser, y de alguna forma otro porcentaje de eso que no va a SAMO nos permite una devolución para inversión en infraestructura. Es una especie de autogestión, entre comillas, porque si bien necesitamos el apoyo del Estado, la fuerza de crecimiento nos va a dar nuestra propia gestión con el sistema privado o el sistema social, de cobertura social, para que esa plata que venga todos los meses por parte de la cápita de PAMI nosotros la podamos reinvertir y podamos crecer ediliciamente, hacer más consultorios, crecer en tecnología, crecer el día de mañana, planificar un tomógrafo y así empezar a construir un hospital diferente, inclusivo, que solucione, no agresivo, que escuche a la gente, porque la realidad es que esa es nuestra bandera, es la cogobernación de las instituciones con el pueblo. Es donde nosotros hemos visto que realmente se hacen las cosas bien, porque la misma gente es la que te hace la devolución y la misma gente que se atiende es la que después viene y te da una idea de cómo mejorar la calidad del servicio. Sí, ese camino hay que iniciarlo en algún momento, digo, sin ningún tipo de duda, para que no quede solamente como una utopía. Digo, pero lo urgente y lo inmediato es solucionar que a días estamos nada más del 31 de diciembre, no se caiga lo que se ha costado tanto construir, y no me refiero a las paredes ni a los cimientos, absolutamente. Porque estamos, a ver, la posibilidad de que haya una segunda ola de coronavirus ante la demora o no de la vacuna y todo el sistema de vacunación que se necesita. Sí, es real, sí. Es incertidumbre, básicamente. En los dos sentidos, la incertidumbre de los trabajadores y trabajadoras que bancaron a pulmón toda la pandemia y laburaron a deshora, a destiempo. La mayoría tiene 2 trabajos, lo hizo como un extra para poder solventarse. Muchos de esos que tenían 2 trabajos no soportaron tanto tiempo, porque la realidad es que laburar como tantas horas como lo hace el equipo de enfermería, poniendo la espalda, teniendo 2 trabajos, realmente es muy difícil de sostener en el tiempo. Y muchos de ellos dejaron otros trabajos y de alguna forma nosotros entendemos que para frenar esa maquinaria que ya están dando, lo único que va a lograr es romper todo el trabajo que ya hemos logrado. Hoy tuvimos la suerte, la posibilidad de entregarle el proyecto de hospital a Alberto Fernández, que vino a Moreno. Tuvimos la suerte de pasar, de estar en contacto con Mariel Fernández, con Alberto, y si bien no se lo pudimos explicar, se lo pasamos por escrito, explicándole un poco esta situación. Sinceramente creo que se va a resolver por la vía buena, por la vía del diálogo, por la vía de bueno, vamos a ver qué tenemos que priorizar y qué no. Pues la realidad es que sí, 12 hospitales modulares tienen un gasto increíble y al descender la curva de contagios, la realidad es que muchos de esos hospitales modulares cayeron en desuso. El hospital modular de Rodríguez
empezó a tener cada vez menos pacientes porque absorbían los diferentes agentes sanitarios que están alrededor, absorbían una gran cantidad de pacientes. Este hospital sí actuó como amortiguación del sistema y logró sostener durante un tiempo y ahora no se necesitó más y se cerró y se anduvo bien. La UPA 16 de Martín Coronado tiene 4 o 5 agentes sanitarios fuertes, el Thompson, el Castex, el Bocalandro, el Hospital de Aedo, donde tiene un refuerzo sanitario interesante y la realidad es que ellos no llegaron ni al 50% de la capacidad funcional en ningún momento y se mantuvo una tasa de ocupación muy baja. Entonces, por ahí esos hospitales modulares sí es esperable que se cierren y se refuncionalicen, pero en el Cuartel Quinto, en Moreno, donde todavía seguimos teniendo, hoy debemos tener entre un 30 o un 35% de la capacidad funcional. Si bien es baja, todavía estamos teniendo pacientes y todavía tenemos flujo de pacientes. No es que están los pacientes internados y ya se están recuperando todos. Entonces, por ahí es recalcar la importancia del sostenimiento de la atención dentro de Cuartel Quinto para que eso nos dé la posibilidad de pisar sobre la base de un proyecto de hospital zonal donde se empiece y en el transcurso de estos próximos años se logre generar algo que no se pueda destruir. Que no se cierre el modular. Exactamente, que dependa de la gente. Yo creo que se va a solucionar. Esto es una discusión política que se da muy arriba de lo que nosotros podemos hacer. Sí. En cierto punto nos sentimos como la pelota que se están tirando entre distintos ministerios y nosotros somos la pelota. Por ahí la intención de acercarle un petitorio al presidente fue que esa pelota sea pesada y que cuando les caigan las manos a alguien se den cuenta que realmente la importancia, el trabajo, que atrás no es una empresa que cierra una sucursal, sino atrás hay personas que tienen sus fuentes de trabajo, personas de la zona que se atienden y que se internan y que les queda, la realidad es que el próximo más cercano es 1 hora de viaje, con suerte. Y por ahí es eso, es reforzar esa necesidad. Estamos todos alineados, el municipio, la provincia, la nación, están todos muy alineados, pero la verdad que están todos muy destruidos económicamente. Llegamos a una etapa donde provincia está realmente en un estado catastrófico. Hasta el año que viene, que no se cierre un nuevo ejercicio y no se planifique esta expansión sanitaria, no hay forma de hacerlo. El municipio hizo demasiado con lo que tiene, porque la realidad es que es uno de los municipios más pobres del conurbano y donde mejor se trabajó, se incorporó gente, y Nación, que bueno, no tengo que decírtelo, los números, los descensos del PBI, el aumento de la desocupación hablan por sí solos. Con lo cual también nosotros entendemos que es difícil estar del otro lado y decir, bueno, vamos a seguir bancando esta enorme inversión en salud sin hacer ningún tipo de cuestionamientos, ¿no? Pero no, nosotros entendemos que vamos por la vía del diálogo, que tenemos respuesta, que Mariel Fernández está muy en línea con nuestro trabajo y que sin duda nos va a apoyar políticamente para esta continuidad laboral se dé y que quede todo en una simple discusión y se resuelva rápidamente. Sí, vos hablabas de pelota, digo, sin pelota no hay partido, no hay campeonato y no hay salud para la gente. Absolutamente, Rodrigo.